El remachado es un proceso de reducción de masa en la cual se da una deformación en frío para la unión rígida o móvil de piezas por medio de otro elemento que los traspasa y fija, denominado remache. La cabeza de remache es deformada por una herramienta llamada buterola o llave móvil aplicando fuerza en un movimiento radial. Generalmente, los remaches de diámetro inferior a 8 y 10 milímetros se recalcan en frío y los de diámetro mayores se recalcan en caliente. El remachado en caliente puede obtenerse a sí mismo mediante soldadores especiales de resistencia, dotadas de electrodos de forma adecuada. En este caso, las piezas se aproximan según sus planos de unión, se perforan por taladrado o punzonado y luego se unen por medio de un remache colocado en frío. La materia prima del proceso de remachado es el remache. Existen diferentes tipos de procesos de remachados que se utilizan tanto en la industria como en la vida cotidiana. Entre estos se encuentran remache de punto eléctrico, remache industrial, remache de impacto y remache pop. Los remaches consisten en un tubo cilíndrico denominado vástago, que en uno de sus extremos tiene una cabeza. Pueden tener distintas medidas y ser de distintos materiales para seleccionar aquel que más acorde sea en función de la aplicación. Los tipos de remache. Los tipos de remache se clasifican según la forma de su cabeza. Entre los más comunes se encuentran remache de cabeza esférica, remache de cabeza avellanada, remache de cabeza tronco cónica, remache perforado, remache hueco, remache ojete con arandela y remache pop. Herramientas a utilizar en el proceso de remachado: martillo, taladro, broca y remache. La maquinaria que se utiliza en este proceso es la remachadora. Las remachadoras se utilizan para fijar remaches automáticamente para unir materiales. La remachadora ofrece mayor consistencia, productividad y menor costo en comparación con el remachado manual. Los diferentes tipos de remachadora son: remachadora manual. Es la típica remachadora de mano, también se le conoce como remachadora pop. Nunca puede faltar en un taller. El remache se amolda a todos los tamaños de piezas. Remachadora de acordeón. Es una remachadora que se utiliza de forma manual también. Es compatible con remaches de 2.4 milímetros, 3.2 milímetros, 4 milímetros, 4.8 milímetros y 5 y 6 milímetros. Remachadoras de pinza en C. Estas remachadoras se accionan con un pedal y trabajan en conjunto con una bomba neumática que aplica la fuerza. En este caso se utilizan buterolas de distintos tamaños y propiedades, dependiendo de la aplicación que se le dé. Son máquinas de aproximadamente 3.5 kilogramos con una bomba neumática de unos 8 kilogramos. El tipo de remachado que se utilizó para este video es el remachado pop. El primer paso que se hace en este proceso de remachado es hacer un punto en el material a remachar con un clavo y un martillo. El segundo paso es elegir la broca adecuada para el material que se va a remachar. Luego se coloca la broca en el taladro y se taladra en el punto que se había hecho previamente. Luego de taladrar, se escoge el remache adecuado para el proceso y se instala en la remachadora. Se coloca el remache dentro del agujero que ha sido taladrado y cuando la cabeza ya se encuentra en contacto con el material, se aprieta la remachadora hasta cortar el vástago de remache. El proceso de remache consta de dos operaciones, las cuales son el taladrado, que es previo al remachado, y el remachado, a excepción del remache de impacto, que no es necesario taladrar. Las ventajas que tiene el remache frente a otros elementos de fijación son: es considerable como un método de unión barato y automatizable, es útil para la unión de materiales diferentes, así como para dos o más piezas. Existe una gran variedad de modelos y materiales de remaches, lo que permite acabados más estéticos que con las uniones atornilladas. Permite las uniones ciegas, es decir, la unión cuando solo es accesible la cara externa de una de las piezas. Desventajas del proceso de remachado. La resistencia alcanzable con un remache es inferior a la que se puede conseguir con un tornillo. La unión no es desmontable, lo que dificulta el mantenimiento. Retirarlo resulta sencillo utilizando un perforador o taladro con una broca de acero rápido cuyo diámetro exterior debe ser igual al del remache, aunque una vez que lo retiremos debemos utilizar un remache nuevo. No es adecuado para piezas de gran espesor. Este accesorio no es reusable como el tornillo, solo se puede usar una vez. Las uniones remachadas constituyen junto con la soldadura una forma de unión permanente de piezas. Se utiliza en la industria aeronáutica, naviera y constructiva. La utilización de los remaches está muy difundida en la construcción de calderas, edificios, puentes, electrónica y otros muchos usos. Su conveniencia de utilización radica en la seguridad de la unión y la adhesión o rozamiento generado en la conformación de los remaches. Los remaches sólidos se utilizan hoy en los usos donde la confiabilidad y la seguridad cuentan. Un uso típico para los remaches sólidos se puede encontrar dentro de las partes estructurales de un avión.
La soldadura es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, generalmente metales o termoplásticos, usualmente logrado a través de la fusión en la cual las piezas son soldadas fundiendo. Se agrega un material de aporte de metal o plástico que al fundirse forma un charco de material fundiendo entre las piezas a soldar. Al enfriarse se convierte en una unión fija denominada cordón. Existen varios tipos de soldadura, los cuales son soldadura por arco eléctrico. Este tipo de soldadura utiliza una fuente de alimentación para soldadura que crea un arco voltaico entre el electrodo del soldador y el metal que se está soldando con autogena. El electrodo es la materia prima de este tipo de soldadura. El arco voltaico calienta el metal hasta su punto de fusión. En la soldadura de arco, el calor se suministra uno o varios arcos eléctricos entre uno o varios electrodos a la pieza. El electrodo puede ser fusible y entonces es el que por fusión suministra el metal de aportación. Soldadura con energía, también conocida como soldadura con aslas. Es un proceso muy nuevo. Este proceso es rápido y fácil de automatizar, lo que lo hace muy útil para la fabricación a alta velocidad. La soldadura con rayo láser utiliza un láser o un haz electrónico altamente enfocado. También es propenso al agrietamiento térmico que ocurre cuando el material se expone al cambio de temperatura extremos. Es un proceso de soldadura por fusión que utiliza la energía aportada por un haz láser para fundir o recristalizar el material a unir, obteniendo la correspondiente unión entre los elementos involucrados. Soldadura con gas, también conocida como soldadura MIG, es uno de los tipos de soldadura más viejos y común. Esta hace uso de una llama alimentada por gas protector con electrodo consumible. Se utiliza para varios usos industriales y es bastante barata. Este tipo de soldadura ha sido sustituido por la soldadura de arco voltaico. Una desventaja del gas es que la soldadura tarda más en enfriarse. La soldadura de resistencia o soldadura de punto implica utilizar una corriente eléctrica entre dos pedazos de metal. La corriente derrite una sección muy pequeña o punto de los dos metales al punto de fusión, sellándolos juntos. La soldadura de resistencia es menos peligrosa que la soldadura de gas o de arco. Es más fácil de utilizar y automatizar para procesos de fabricación simples. A continuación se mostrará un ejemplo de soldadura de arco voltaico. Recuerden, este proceso es donde se realiza la unión de dos metales por medio de calor o presión. Consiste en caldear el material a unir hasta que se funde y una vez unidas las piezas se dejan enfriar. Herramientas a utilizar: electrodos, cincel, tenaza, guantes, gafas, martillo y cepillo de alambre. Maquinaria a utilizar es los generadores, que es la máquina soldadora. Consiste en una fuente de poder de corriente continua y corriente alterna y pistolas para soldar. La tolerancia de este proceso es la distancia que separa el electrodo de la pieza, 5 milímetros, con un ángulo ideal de 90 grados. Es aceptable también 75 o 80 grados de inclinación. Las aplicaciones de este proceso se aplican en la construcción de estructuras arquitectónicas, fabricación y reparación de moldes, corrección de defectos de fundición, fabricación de rejas, entre otros. La energía utilizada en este proceso puede ser energía eléctrica, energía mecánica o energía química. Para este ejemplo uniremos dos piezas metálicas de tubo estructural de 1 pulgada y chapa 16. El amperaje utilizado en la máquina soldadora es de 95 amperios. El granallado es una técnica de tratamiento superficial
por impacto de partículas, con el cual se puede lograr un excelente grado de limpieza y así simultáneamente una correcta terminación superficial. Este proceso se usa para la aplicación de una pintura y además el proceso permite remover todo tipo de revestimiento y contaminantes como pinturas viejas, laminillas, arenas de fundición, etc. De manera más general, el granallado es el bombardeo de partículas abrasivas a muy altas velocidades, entre 65 a 110 metros por segundo, que al impactar con la pieza tratada produce la remoción de los contaminantes de la superficie. Con esta remoción se da un perfil de rugosidad que mejora el aspecto visual de la pieza tratada y un anclaje para aplicar cualquier tipo de revestimiento. El proceso del granallado es utilizado para, por ejemplo, limpieza de piezas de fundición ferrosas y no ferrosas, piezas forjadas, etc. El decapado mecánico de alambres, barras, chapas, etc. Además, aumenta la resistencia a la fatiga de resortes, elásticos, engranaje, etc. Además de eso, en la pintura se puede utilizar para la limpieza y preparación de superficies, donde serán aplicados revestimientos posteriores, por ejemplo, pinturas y cauchos. Las máquinas de granallado deben diseñarse de acuerdo a la necesidad, a la aplicación en donde se requiera. Las granalladoras por turbinas centrífugas o por aire comprimido, además de ser procesos económicos, rápidos y de simple operación en la cual puede usarlas cualquier operador, tiene la enorme ventaja de ser un circuito cerrado, por lo tanto evita la contaminación ambiental sin ningún riesgo para los operarios o operarias, ni el medio ambiente. Las granalladoras sin aire son especiales para la limpieza de óxido, pinturas, cáscaras, filos producidos por corte, concreto y preparación de las superficies de metales. El granallado se utiliza en casi todas las industrias que utilizan metales, incluyendo la aeronáutica, la automovilística, la de construcción, la de fundición y la naval, y además la de ferrocarril y entre otras mucho más. Existen diferentes tipos de granalladoras, por ejemplo, la chorro, húmedo, abrasivo, la chorreado con vidrio, la chorreado de rueda, hidrochorreado, el granallado por turbina y el chorreado por aire. Las herramientas para aplicar el granallado son la pistola de granallado. La máquina con la cual se aplica el granallado es la turbina o máquina granalladora. El tipo de energía para aplicar el granallado es la eléctrica o la energía abrasiva cinemática, la cual se genera a través de electricidad. La tolerancia del granallado va a depender del metal al que se le quiera aplicar el granallado. Por ejemplo, para un metal simple debe ser la rugosidad típica de 3 micras a 120 micras de aplicado. Para aplicar el granallado hay que tener el equipo de protección personal, el cual siempre hay que tener en cuenta, el cual se menciona a continuación. El casco presión positiva clase CE, construido con materiales resistentes a la abrasión y fácilmente recambiables con circulación interna de aire, capa de protección, doble lente de protección sellados, tubo de conducción de aire antiahogue con atenuador de ruido, cinturón con válvula de regulación, tramo de manguera de alimentación entre cinturón regulador y filtro de operario montado, filtro apto para la respiración humana con cartucho descartable con 3 etapas de filtrado y desorización, guantes de protección, un traje de protección de cuero frontal, botines de seguridad, medidor de nivel de CO, trabas de seguridad para uniones de mangueras, climatizador de aire. Además debe estar la válvula limitadora y reguladora de presión, la cual le ayudará a la persona a respirar mejor. El proceso de pulvometalurgia es un proceso de conformación metálica. Ejemplo de ello son la forja o el moldeo. Lo positivo y más rescatable de este proceso es el control de exactitud dimensional que presentan las piezas. Este proceso abarca desde las etapas de obtención de los polvos metálicos hasta las piezas terminadas, es decir, producción de polvo, mezcla, compactado, sintetizado, acabado. Una vez ya obtenidos los polvos metálicos,
El proceso se acota en 3 partes esenciales. La mezcla. Se debe mezclar los polvos metálicos con sus respectivos aditivos. Esto dependerá del tipo de propiedades que se les quieran conferir. El compactado. Se compacta la mezcla y finalmente se obtiene una forma y tamaño estipulado para la pieza. Lo importante a destacar es que se requiere de cohesión de los componentes para seguir con la próxima etapa. El sintetizado. Quiere decir que las piezas son dirigidas al horno con una temperatura controlada y sabida para el proceso. Generalmente no debe exceder el punto de fundición del metal base. Acabado. Es simplemente dejar la pieza a punto con sus tolerancias requeridas y que se puede desarrollar con un óptimo desempeño de sus capacidades. Este proceso consiste en prensar una cantidad determinada y estudiada de polvos metálicos para darle una forma específica. El proceso de prensado se logra por medio de las prensas similares a la de procesos cotidianos de forjado. Por otro lado, los polvos deben ser sometidos a un tratamiento térmico en un horno antes del proceso de prensado. Se busca con esto sintetizar la cantidad de polvos y crear una unión de sus moléculas. Este proceso es una forma eficaz y práctica de refinar y fabricar piezas de metales como los mencionados anteriormente. Son muy utilizados en la industria eléctrica derivado de que es posible en él la combinación de materiales metales y no metales, y aunque su precio es alto, es preferible pagar un costo por los beneficios entregados por este tipo de proceso. Los métodos para producir polvos. Todos los metales pueden producirse en forma de polvo, sin embargo no todos cumplen con las características necesarias para poder conformar una pieza. Los 2 metales más utilizados para la producción de polvo para la fabricación de piezas son el cobre y el hierro. Como variaciones del cobre se utiliza el bronce para los cojinetes porosos y el latón para pequeñas piezas de máquinas. También se llegan a utilizar otros polvos de níquel, plata, tungsteno y aluminio. Existen diferentes formas de producir polvos metalúrgicos dependiendo de las características físicas y químicas de los metales utilizados. Con maquinado se producen partículas gruesas y se utilizan principalmente para producir polvos de magnesio. En el proceso de molido se tritura el material con molinos rotatorios de rodillos y por estampado rompiendo los metales. Por este método los materiales frágiles pueden reducirse a partículas irregulares de cualquier finura. El proceso de perdigonado consiste en vaciar metal fundido en un tamiz y enfriarlo dejándolo caer en agua. En este proceso se obtienen partículas esféricas o con forma de pera. La mayoría de los metales pueden perdigonarse, pero el tamaño de las partículas es demasiado grande. Otro procedimiento para la producción de polvo de hierro, plata y algunos otros metales es el del depósito electrolítico. Consiste en la inmersión del metal a pulverizar como ánodos en tinas con un electrolito. Los tanques actúan como cátodos. El hierro o el metal a pulverizar se mueve de los ánodos hacia los cátodos, depositándose como un polvo fino que puede posteriormente utilizarse con facilidad. Algunas de las aplicaciones son abrasivos, por ejemplo las ruedas pulidoras metálicas, equipos de molienda, aeroespacio, ejemplos motores de jet, escudos de calor, boquillas de turbina, aplicación de químicos como por ejemplo colorantes, filtros metálicos, eléctrico, los contactos, conectores, industrial, absorción de sonido, herramientas de corte, magnético, rails, imanes, núcleos, nuclear, escudos, filtros, reflectores, manufactura, moldes, herramientas, rodamientos, metalúrgico, recubrimiento metálico y aleaciones. En general de cualquier impresora en 3D consiste en ir creando capa por capa la pieza que se desea imprimir. A partir de un material normalmente la pieza se crea con algún programa de diseño como Cyborg y después se imprime según el método en el que se va creando las capas de la pieza. Existen 4 tipos de impresoras 3D. Impresoras 3D por estilografía,
creada por el padre de las impresoras Chuhul en 1983. Fueron las primeras impresoras de la historia. Estas impresoras aplican una luz ultravioleta a una resina líquida para solidificarla. La pieza se crea a partir de solidificar las partes que nos interesan. Impresoras 3D de sintetización selectiva por láser. Su funcionamiento es similar al anterior, solo que el haz de luz es un láser que en vez de solidificar un líquido, solidifica un polvo de algún material, como por ejemplo el polvo de metal, haciendo piezas 3D de metal. Impresoras 3D por inyección de aglutinante. Funciona mediante el aglutinante, que es un líquido que puede ser de cualquier color, que proporciona adherencia a las zonas de la capa en polvo, donde se coloca así capa por capa, se obtiene una pieza rígida. Impresoras 3D por deposición de material fundido. Estas impresoras son las más comunes de verlas, aunque los resultados de estas no son comparables con las de las impresoras anteriores. El tipo de tecnología que emplea y su reducido precio en comparación a las otras han puesto a estas impresoras al alcance de cualquier persona. Hay impresoras que son capaces de autorreplicarse, es decir, una máquina capaz de imprimirse a sí misma. Probablemente si una impresora lleva piezas en 3D, el tatarabuelo de esta sea Darwin. Por otro lado, la versión mejorada de Darwin fue la impresora Mendel. Para aquel entonces, Joseph Prusa, un joven de 23 años, integrante del proyecto Drillate, construyó una versión mejorada de la impresora Mendel y la llamó Prusa Mendel, la cual fue la predecesora de las famosísimas impresoras que hoy en día conocemos como Prusa i3. Pero como es el proceso de imprimir algo, lo primero de todo es conseguir una pieza, y aquí tenemos varias opciones. Podemos diseñarlo con un ordenador, con un programa de diseño como Solid Lure. Podemos descargarla de una página de internet llamada Thingiverse, donde hay infinidad de proyectos imprimibles, o podemos usar una escala en 3D para digitalizar cualquier cosa. La cuestión es que al final tendremos un archivo STL que guarda la geometría de la pieza, y este archivo hace que la impresora tenga órdenes para hacer la pieza, por lo que es necesario convertir el archivo STL en un archivo G-code. Para esto se usa un programa llamado Cura, el cual además permite modificar los parámetros de la impresión y ver la pieza. Después de esto se enciende la impresora y se inserta la tarjeta SD con el G-code que hemos creado antes, y buscamos la pieza en la pantalla LCD. Este que vemos aquí se llama extrusor. Este se encarga de empujar el filamento enrollado en una bobina para fundirlo y ir depositándolo en la superficie. Uno de los motores situados en cada eje permite que el extrusor llegue a cualquier punto para crear capa por capa la pieza. Todo esto es controlado por una placa electrónica situada en la parte de atrás. Si la pieza no es muy pequeña, el tiempo de impresión es demasiado largo, que va de 1 a 5 horas, y hay piezas que llevan hasta 20 horas imprimirlas. Una vez terminada la impresión, retiramos la pieza del cristal. Las piezas no son perfectas, así que a veces requiere de un trabajo posterior, como quitar hilos o lijar ciertas partes. Materiales como el ABS, que es un material plástico duro y resistente a altas temperaturas, que también suelen usar en las piezas de Lego. La desventaja de este material es que no se puede exponer mucho tiempo, ya que no es muy bueno para la salud y se recomienda imprimir en lugares bien ventilados. Además, para que la pieza no se deforme durante la impresión, necesitas una cama caliente, que es una placa que se coloca encima de la zona de impresión para mantener caliente la pieza a una temperatura aproximadamente de 100 grados. Otro material es el Filaflex. Con este material podemos imprimir piezas flexibles como por ejemplo la funda de un celular. Con el Filaflex se necesita que el material esté siempre tenso. Hay materiales menos usados como por ejemplo el cobre mezclado con pelea, el filamento conductivo de grafeno, el nylon, el PET, etc. Sin embargo, el material más usado y más fácil de usar es el pelea, que no requiere nada adicional. Además, después estos materiales se pueden pintar dando unos resultados increíbles.
Entonces, las impresoras 3D más accesibles no pueden imprimir piezas muy grandes como una silla o una mesa, ya que suelen ser piezas sólidas y de mucha resistencia mecánica. Su tiempo de impresión es lento y según la forma de la pieza hay que tener experiencia en el campo para que salga bien. Después se necesita un trabajo posterior. Sin embargo, todo esto no tiene comparación con la idea de crear algo que sale de nuestra mente en cuestión de horas, ya que la impresión 3D día a día se está convirtiendo en uno de los inventos más innovadores de nuestra época.